Iniciamos entonces esta sesión de réplica de la unidad número 1, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Les doy a todos la bienvenida por estar en esta sesión de B-Learning. Cualquier inquietud, por favor, o cualquier aporte que tengan, lo pueden ir realizando ahí en el chat. Yo voy a estar pendiente acá del chat desde otro equipo, ¿listo? Entonces, por acá, espérenme un segundito, damos ingreso a los compañeros que están ingresando. Bien. Bueno, entonces damos inicio a este B-Learning de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Bien. Bueno, como objetivos para esta sesión de B-Learning tenemos un objetivo general, afianzar en el estudiante las temáticas de la unidad 1, fundamentos de lógica. Específicos, reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. Realizar actividad interactiva correspondiente a la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Entonces vamos a hacer el desarrollo, digamos que vamos a dar la explicación general del tema y al final les voy a compartir al chat lógicamente la asistencia y una actividad interactiva que ustedes deben responder. Esa actividad la vamos a revisar junto con la asistencia para subir el puntaje de B-Learning. ¿Listo? Bueno, importante, muy importante recordar para esta tarea 1, los conectores lógicos. Yo siempre les digo, hay que tenerlos ahí a la mano, ¿cierto? Hay que tenerlos ahí a la hora de desarrollar nuestro lenguaje natural. ¿Por qué? Porque ahí me dicen cómo debo reemplazar cada conector lógico. Entonces, esos conectores, ¿qué son? Son unos símbolos, ¿cierto? Que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples, de modo que el valor de verdad de la proposición o expresión compuesta dependerá del valor de verdad de la proposición que la compone. Bueno, recordemos esos conectores lógicos. La negación, ¿cuál es el símbolo? Por lo general utilizamos estos dos primeros, ¿cierto? Esos símbolos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es cierto que es falso, ¿cierto? Que no es el caso que, bueno, todos estos sinónimos los podemos utilizar. La conjunción, entonces, ¿cuál es el simbolito de la conjunción? La conjunción es este simbolito, ¿cierto? Que significa y, más conocido como y, pero también lo podemos reemplazar por la palabra pero, sin embargo, además, aunque, ¿ok? La disyunción, que parece una V, más conocida como una O, también la podemos reemplazar por excepto que, salvo que, solo que. Bueno, aquí están todos los sinónimos. El condicional, que es esa flechita, que significa entonces, ¿cierto? Cuando la vamos a utilizar, entonces, antes de la proposición podemos colocar la palabra sí. Entonces, si P, entonces Q. Pero como tal, la que me reemplaza esa flechita es la palabra entonces. Entonces, si P, entonces Q, sí, tal cosa, dado que, siempre que, cuando, así pues, bueno, entonces ahí la podemos reemplazar por todos esos sinónimos. El bicondicional, que es la doble implicación, más conocido como sí, solo sí, entonces lo podemos reemplazar sí, solo sí, es equivalente, siempre que y solo cuando. Bueno, pues podemos utilizar cualquiera de estos sinónimos para reemplazar en nuestro lenguaje natural estos símbolos que se llaman conectores lógicos. Eso es muy importante. Bueno, las proposiciones simples. Las proposiciones simples, ¿qué son? Se llaman simples o atómicas. Entonces, si en su evaluación final del curso le preguntan por una proposición atómica, recuerden que es la misma proposición simple. ¿Listo? ¿Qué son? Son frases, ¿cierto? Que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. Están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Eso es muy importante. Y a esas proposiciones se les puede dar un valor de falso o verdadero. Entonces, por ejemplo, la ingeniería industrial es un programa de la SBTI.
Otro ejemplo, la UNAD tiene acreditación de alta calidad. Fíjese que es una oración que lleva el sujeto, en el primero es la ingeniería industrial, el verbo es, ¿cierto? Es un programa y de la SBTI el predicado. Siguiente, la UNAD. Estoy hablando de quién, de la UNAD. ¿Qué pasa con la UNAD? Que tiene una acreditación de ¿qué? De alta calidad. Es una oración, fíjese, compuesta por sujeto, verbo y predicado. Muy importante. Recuerden que la guía de actividades a ustedes les pide proposiciones simples que sean un tema académico, ¿ok? No son válidas las proposiciones de otro tema. Tiene que ser tema académico. Proposiciones compuestas. ¿Cuáles son las compuestas? Entonces, las compuestas también se llaman moleculares y es donde unimos dos o más proposiciones simples. Es decir, que ya vamos a tener no una sola proposición, ¿cierto? U oración, sino dos o más. ¿Cómo sabemos que son compuestas? Porque dentro de ellas hay conectores lógicos. Entonces, por ejemplo, si estudio en la UNAD, entonces ya tengo un entonces, ese es un conector lógico. Sigue otra proposición, ¿cierto? Si estudio en la UNAD, entonces matriculo el curso de cátedra unadista. Tenemos dos proposiciones unidas con un entonces. Esa ya es una proposición compuesta. Segundo, asisto a todos los B-Learning y, te sigue otra, obtengo buenas calificaciones en el curso. Entonces, apenas encontremos un conector lógico, quiere decir que sigue otra proposición simple y ya estas son denominadas compuestas porque hay dos o pueden haber más. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en el ejercicio 3, ¿cierto? Para separar sus proposiciones. Entonces, tan pronto encontramos un conector lógico, sigue otra proposición. Bien. Ay, perdón. Para el lenguaje natural. ¿El lenguaje natural qué es? Pues es un lenguaje, ¿cierto?, escrito por nosotros los humanos para propósitos generales de comunicación. Pero, ¿qué es ese lenguaje natural? Es un argumento, es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Entonces ahí dice, es un párrafo, ¿sí? Es un párrafo que me expresa el mismo lenguaje simbólico, pero en palabras. ¿Qué debo tener en cuenta para el lenguaje natural? Pues mis proposiciones simples, ¿cierto? ¿Quién es P? ¿Quién es Q? ¿Quién es R? Y cómo se llama cada conector lógico en palabras. Ahí compongo yo mi lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Fíjese que ahí hay varios conectores lógicos, ¿cierto? Entonces me toca revisar, bueno, si tendría que pasar de natural a proposiciones, hay que revisar que cada que comienza un conector lógico sigue otra proposición. Y que ese lenguaje natural es un párrafo completo, ¿cierto? Completo, no hay líneas, no hay símbolos, solamente está formado por palabras que me expresan la misma expresión simbólica, pero en palabras. En este caso, en rojo tenemos las premisas y en verde la conclusión. Entonces, el lenguaje natural, un párrafo. Bien, el lenguaje simbólico, pues como la misma palabra lo dice, son símbolos, ¿cierto?, que sustituyen las expresiones que hacemos en lenguaje natural. Entonces, aquí tenemos, mira, el ejemplo está en lenguaje natural, luego siguen las proposiciones simples y luego sigue el lenguaje simbólico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el lenguaje natural, que fue el que acabamos de leer, ¿cierto? Aquí están definidas las proposiciones simples. Entonces, ¿quién es P? Que Colombia es un país. Como sigue entonces, sigue otra proposición, ¿cierto? Colombia tiene una capital, que eso es Q. Luego dice, punto seguido. Quiere decir que sigue otra premisa. ¿Sí? Cuando hay un punto seguido, sigue otra premisa. También puede estar reemplazado por una conjunción. Bogotá es la capital de Colombia.
Entonces, Bogotá, la capital de Colombia, va a ser R. Y sigue otra. Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, o sea, S. Por lo tanto, eso ya es para concluir. Colombia no es un país. Entonces, como la proposición P es Colombia es un país, entonces la negación de P, Colombia no es un país. Y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, era S. O sea que si no tiene, es negación de S. ¿Listo? Importante para que tengamos en cuenta cuáles son las proposiciones afirmativas y negativas, que las negativas pues prácticamente es la misma negada, ¿cierto? Ahora sí vamos con la expresión simbólica. Entonces, si yo observo en mi lenguaje natural, voy a pasar eso a símbolos. Si Colombia es un país, P, ¿cierto? Entonces, entonces coloco el conector entonces. Q, Colombia tiene una capital. Punto seguido, yo les dije que eso era una conjunción, entonces conjunción, Bogotá es la capital de Colombia, o sea, R, y, ¿sí? Y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, S. Punto seguido, por lo tanto, entonces vienen los corchetes, por lo tanto es el mismo entonces, pero voy a concluir, por lo tanto, Colombia no es un país, negación de P, y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes, negación de S. Vuelvo y repito, lenguaje natural está expresado en palabras, lenguaje simbólico únicamente en símbolos, teniendo en cuenta quién es cada proposición simple y cada conector lógico. Bien, hay que tener en cuenta estos insumos para las tablas de verdad, ¿cierto? Que la negación, cuando yo voy a aplicar la negación a una columna, entonces al aplicar la negación, cuando está verdadera me queda falsa y cuando está falsa me queda verdadera. Cuando voy a aplicar la conjunción, ¿cierto? Entre dos columnas, en este caso A y B, quiere decir que solamente es verdadero cuando voy de verdadero a verdadero. El resto de todo es falso. Cuando voy a aplicar la disyunción entre dos columnas, lo mismo, solamente es falso cuando va de falso a falso. Eso me da falso. El resto todo es verdadero. Cuando voy a aplicar la condicionalidad o el condicional, que es la flechita, aquí sí hay que tener en cuenta el antecedente y el consecuente. En los demás no pasa nada, ¿sí? No importa el orden, si aplico derecha, izquierda, derecha. Pero aquí en el condicional sí. El antecedente, pues, es el primer término, en este caso A, y el consecuente es B. Para ese condicional me dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la respuesta es falsa. De lo contrario, todo es verdadero. Vuelvo y repito, aquí hay que tener en cuenta quién es mi antecedente y quién es mi consecuente. ¿Listo? De verdadero a falso, falso. Para el bicondicional, entonces, cuando son iguales me da verdadero, cuando son diferentes me da falso. Son como las reglas a tener en cuenta para realizar la tabla manual. Bien. Ay, discúlpame un segundo, que voy a compartirles este video. Pero acá se me pasó algo. No me parece. Regáleme un segundito que necesito verificar acá. Ops, no me aparece. Vamos a ver entonces un video para las tablas de verdad, pero antes de eso necesito acá configurar algo. Regáleme un segundo. No me está dejando. Bueno, ¿me van a confirmar, por favor, si escuchan? Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Sí, señora. ¿Sí se escucha? Listo. Voy a subirles Sí, el volumen señora. aquí a mi equipo, ¿listo? Caramba.
Bueno, entonces atentos a este video para realizar la tabla manual, ¿listo? Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En este video vamos a observar cómo construir tablas de verdad. Lo primero que vamos a recordar es los valores de verdad de nuestros conectores lógicos. Recordemos que trabajamos el conector negación, el conector conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Ok, ahora vamos a observar cuáles son las excepciones en cada uno de ellos para que lo podamos aprender a diferenciar más rápidamente. En el caso de la conjunción, decimos que será verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de la disyunción, vamos a decir que es falso cuando ambas proposiciones son falsas. En el caso del condicional, tendremos que será un valor de falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en el caso del bicondicional, vamos a tener que cuando tengan el mismo valor de verdad, nuestras proposiciones va a ser verdadero. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo construir una tabla de verdad con sus pasos. Vamos a tener una expresión simbólica, no P y R, y P entonces Q. Lo primero que hay que observar es cuántas proposiciones simples tiene este argumento. En este caso tiene P, Q y R. Son 3 proposiciones simples. Nuestra fórmula para hallar el número de filas de esa tabla de verdad es 2 a la n. Siendo n el número de proposiciones simples que obtuvimos en nuestro argumento, en este caso 3, por lo tanto nuestro ejemplo va a tener 8 filas. 2 a la 3 es 8. ¿Cuáles son los pasos para construir esa tabla de verdad? Ya identificamos el número de proposiciones simples. Luego vamos a reemplazar ese número de proposiciones simples en la fórmula 2 a la n para saber el número de filas. Ahora vamos a ir a un Excel donde vamos a ubicar en columnas primero las proposiciones simples positivas, luego las negativas que tenemos en el argumento y ubicamos los signos de agrupación de adentro y hacia afuera. Recordemos que en cada columna debe haber un conector lógico. Utiliza las tablas de los conectores lógicos y hacemos la conclusión. Vamos al Excel entonces. Entonces, como dicen, primero ubicamos las columnas de las proposiciones simples. Como sabemos que tenemos 8 filas, vamos a hallar la mitad de ese 8 para colocar el orden de las combinaciones. La mitad de 8 es 4, entonces vamos a iniciar colocando 4 valores de verdadero y 4 valores de falso. Para la siguiente columna, a ese 4 vamos a hallarle la mitad, que es 2, para hacer las combinaciones correctamente. Entonces, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso. Ahora a ese 2 le hallamos la mitad, que es 1. Entonces vamos a decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y a la columna de la negación de no P le colocamos el valor de verdad contrario al que tenemos aquí, es decir, falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Muy bien. Entonces, como vamos a arrancar con los signos de agrupación de adentro hacia afuera, lo primero que vamos a ver es no P y R. Entonces tenemos que vamos a trabajar con la negación y con un conector conjunción que es I. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta columna y con esta columna. Recordemos que en la conjunción nos decía que solamente será verdadero cuando ambas son verdaderos. Entonces buscamos las 2 filas que dan verdadero, lo colocamos como verdadero. Aquí también tenemos verdadero, no hay más, el resto lo llenamos automáticamente de valores de falsedad. Ahora bien, viene un condicional y nos decía el condicional, será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos que en este caso el antecedente es P, que está antes de la flecha, y el Q es el consecuente. Entonces vamos a trabajar P, entonces Q. Entonces, aquí tenemos que el antecedente P es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, en estas 2 filas tendremos el valor de falso. El resto serán verdaderas. Muy bien. Ahora, como decíamos que trabajamos los signos de agrupación de adentro hacia afuera, vamos a trabajar el corchete. ¿Y cuál es el conector que nos une en ese corchete? Es una conjunción, miremosle aquí. Entonces vamos a trabajar con estas 2 columnas. De nuevo, cuando tenemos una conjunción solamente será verdadero cuando ambos son verdaderos. Es este caso y es este caso. Entonces, verdadero, verdadero.
Ahora el resto lo llenamos con valores de verdad de falso. Muy bien, ahora por último debemos analizar el resultado final que nos dio esta tabla de verdad. En este caso nos dieron combinaciones de valores de falso y de valores de verdadero. Entonces venimos acá y decimos que cuando una tabla de verdad nos da un resultado con un combinatorio de verdadero y falso, vamos a tener una contingencia. Si ese resultado nos hubiera dado puros valores de verdad de falso, vamos a decir que es una contradicción o un absurdo. Y si nos hubiese dado un valor de verdad de verdadero en todas las filas, decimos que tenemos una tautología. Muchas gracias por atender este video. Listo, muy bien. Entonces, espero que hayan comprendido la construcción de la tabla manual. De igual manera, pues les recuerdo también que en los IPAs también estamos explicando paso a paso cómo se soluciona cada ejercicio, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora con las reglas de inferencia. Recordemos que las reglas de inferencia las estamos utilizando en el ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. Bueno, según Cardona, 2010, los 3 elementos fundamentales que permiten realizar las inferencias son las premisas, que son hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados. Todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se consideran como verdaderas. La conclusión, que es una proposición que se desea probar a partir de las premisas, y las reglas de inferencia, que son los conjuntos de pasos que se utilizan para obtener una conclusión de acuerdo a las premisas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estas demostraciones, estas reglas de inferencia, como les decía, las utilizamos para sacar nuevas conclusiones. ¿Listo? Ustedes me confirman así, que se esté viendo pantalla. Bueno, listo. Entonces, a partir de esas reglas de inferencia, nosotros lo que hacemos es como asociarlas, relacionarlas y sacar nuevas conclusiones. Esas vienen dadas con premisas, ¿cierto? Por premisas, varias premisas, una conclusión y nosotros podemos obtener nuevas premisas. Bueno, para estas leyes de inferencia lógica, entonces, dice Valentina, los que tenemos práctica y no podemos asistir. Edith, eso lo puedes hacer, si ya asistió a B-Learning de la unidad 1, no hay problema. Y si no, queda una réplica, ¿listo? Bueno, perdón. Leyes de inferencia. Entonces, para repasar estas leyes de inferencia lógica, vamos a revisar este objeto virtual de aprendizaje, ¿sí? Esta OVA, que también recuerden que esa OVA, aquí está como resumido todo lo que nos plantea para las reglas de inferencia. Les voy a pedir el favor de los micrófonos. Gracias. Bien. Ay, espérenme un segundito. Para poder abrir este repositorio, pues nos toca tener el campus abierto, ¿no? Esperemos que no me lo haya cerrado. No me lo abrió. Discúlpeme, en un momentico verifico acá que el campus esté abierto. Sí, está abierto. Ah, ya, listo. Bueno.
Listo, entonces, este objeto virtual de aprendizaje es un resumen de las leyes de inferencia lógica. Bueno, ya vamos a revisar entonces como que cómo se hace esa demostración de validez, ¿ok? Bueno, internet está ahí como molestando. Las leyes de inferencia lógica, entonces, ¿qué son las leyes de inferencia lógica? Profe, no se escucha. Espérame a ver si, ¿ya listo? De pronto fue por eso que me tocó silenciar a todos y me silencié acá. Observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Listo, muy bien. Entonces aquí solamente es que revisemos lo de las reglas de inferencia lógica. Esas leyes de inferencia lógica, ¿qué son? En un cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, o sea, conclusiones, a partir de otras premisas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de esas premisas que yo tengo, puedo sacar nuevas conclusiones. ¿El procedimiento cuál es? Para usar el método de demostración por leyes de inferencia, debes seguir los siguientes pasos. Entonces, primero, identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Esto ya nos lo da la guía de actividades, ¿cierto? Las premisas, eso es ejercicio 4, nos da unas premisas y nos da una conclusión. Ahora, ¿qué hay que hacer? Construir una tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión. Listo, entonces en el ejercicio 4, que nos toca hacer también, tabla de verdad manual y tabla con el simulador, ¿cierto? Tercero, revisar que el resultado final de la tabla de verdad da como resultado un argumento válido o una tautología. Entonces, en ese ejercicio 4 nos debe dar obligatoriamente el resultado de la tabla una tautología. ¿Listo? Cuarto, organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando yo voy a hacer la demostración de validez, ¿cierto? Tengo que tener presente cuáles son cada premisa, cómo está ahí cada premisa y cuál es mi conclusión. Quinto, aplicar las leyes de inferencia, indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Entonces, si yo utilicé por allá en la premisa 1 y en la premisa 3 el modus tollendo ponens, ¿qué me dio? ¿Cierto? Hago una nueva premisa que obtuve y explico ahí. Se aplicó la ley modus tollendo ponens, ¿dónde? En la premisa 1 y en la premisa 3. Un ejemplo, ¿sí? Hay que explicar eso. Y quinto, repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Entonces hay que seguir sacando nuevas premisas hasta que yo llegue a la conclusión que me dio el ejercicio. Vuelvo y repito, la guía de actividades ya me da esas premisas, ¿cierto? Ya me da la conclusión. ¿Yo qué hago? Sigo sacando premisas hasta llegar a la conclusión. Ya más adelante vamos a mirar un ejemplo.
Bueno, los elementos. Entonces, esos elementos son las premisas, que son las hipótesis que ya tenemos ahí, los supuestos básicos, las proposiciones, las fórmulas, los enunciados, ¿cierto? Eso ya lo tenemos ahí. La conclusión es una proposición que se desea probar a partir de las premisas. Esa conclusión ya me la dan, yo saco nuevas premisas hasta que llego a esa conclusión y pruebo que eso es verdadero. Y las reglas de inferencia, que son los conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo con las premisas. Bien. Revisemos algunas de las leyes de inferencia lógica. Entonces, por ejemplo, el modus ponendo ponens se simboliza con MPP, ¿cierto? Modus ponendo ponens, que nos dice que tenemos una implicación, ¿cierto? P implica Q, que tenemos otra premisa P y que la conclusión es Q. Aquí esto significa conclusión. Entonces, la conclusión es Q. Es como si yo simplificara la P con la P, ¿cierto? En el modus ponendo ponens, tengo dos premisas diferentes. En la primera tengo un entonces y en la segunda tengo el mismo antecedente de arriba. Tiene que ser obligatoriamente el mismo antecedente. No importa si el signo es negativo, si acá es negación y acá es negación, que sea el mismo antecedente. Es como si yo lo simplificara y la respuesta es Q. ¿Listo? Para el modus tollendo tollens, sí, modus tollendo tollens, MTT, tengo entonces, en una premisa tengo una implicación, P entonces Q, ¿cierto? Y en otra premisa tengo la negación del consecuente. Entonces, fíjese que es la negación del consecuente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la conclusión? La negación del antecedente. Entonces, aquí siempre les digo yo a ustedes, asimilemos que yo cancelo Q positiva con Q negativa y que la respuesta es la negación del antecedente. Fíjense, la respuesta no es P, sino la negación de ese antecedente. Eso nos dice el modus tollendo tollens. Bueno, ¿cómo la identificamos? Porque en la primera premisa hay una implicación y en otra premisa tengo la negación del consecuente. ¿Qué debo obtener? La negación del antecedente. Mientras que aquí atrás tenía era el mismo antecedente, ¿cierto? Igualito. Acá tengo la negación del consecuente. Bien, el silogismo hipotético. En el silogismo hipotético tenemos condicionales, tanto en las premisas como en la conclusión. Entonces, ¿cómo lo identifico? Porque viene dado por dos premisas que tienen condicional y la respuesta es otro condicional. P entonces Q es mi primera premisa. Otra premisa Q entonces R. Fíjese que tengo de arriba el mismo consecuente, ¿cierto? Q se repite acá. Q entonces R. ¿Cuál es la respuesta? P entonces R. Es como si el Q se eliminara, ¿cierto? Se elimina Q y nos queda como respuesta P entonces R. Listo. Eso para silogismo hipotético. Mira que es que yo por acá estoy todavía dando ingreso a algunos estudiantes que acaban de llegar. Listo. El modus tollendo ponens. Para el modus tollendo ponens, entonces, ¿yo cómo lo identifico? Porque hay una O en una premisa. Tengo P, O, Q. Y que tengo otra premisa con la negación de uno de ellos. Acá me aplica ya sea la negación de P o la negación de Q. ¿Listo? Ambos me sirven. En este caso tengo la negación de P. Entonces, como tengo la negación de P, es como si se fuera el P positivo con el P negativo y la respuesta es el siguiente, o sea, Q. Vuelvo y repito, ¿cómo lo identifico? Porque hay una O y porque otra premisa es la negación de uno de ellos. Se va el positivo con el negativo y me queda la Q. Siguiente, tenemos un dilema constructivo. Tenemos, ¿cómo se identifica? Porque hay una O en una de las premisas y las otras son implicación. Entonces tengo P o Q, P entonces R, Q entonces S. ¿Sí? La respuesta es R o S, o R o S. ¿Quiénes se fueron? Se fue repetido el Q, ¿cierto? El Q con el Q. Y se fue repetido el P con el P. ¿Quién me quedó? R o S. La respuesta va con una O, no con una I. Entonces me queda R o S.
Sí, Edith, Valentina, sí hay una nueva réplica de la unidad 1, ¿listo? Bueno, otra regla de inferencia, la doble negación. Para la doble negación, pues tenemos doble signo negativo, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta cuando yo tengo ese doble signo negativo? Pues hagan cuenta que tengo menos por menos. Acuérdense de matemáticas de la ley de los signos. Menos por menos nos da más, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una doble negación, la respuesta va a ser positiva. Me va a quedar P. Esa es mi conclusión. Bien. Conozcamos otras leyes de inferencia. Entonces, existen otras leyes de inferencia que también debes reconocer y podrás aplicar en ejercicios futuros. Vamos a revisar. Ley de simplificación. Esa ley es muy importante. ¿Por qué? Porque la aplicamos bastante cuando hacemos la demostración de validez. ¿Ok? Entonces, la ley de simplificación dice que yo tengo una premisa unida, dos proposiciones simples, una sola premisa, pero tengo dos proposiciones simples unidas con una I, con una conjunción. Cuando están unidas con una conjunción, no pasa nada, de todas formas, si son positivas o si son negativas. Bueno, acá no importa eso. Pueden ser negativas. Entonces, están unidas con una I. Yo puedo concluir a P o también puedo concluir a Q. Y bueno, hay estudiantes que me dicen, pero profe, no está P ni está Q, está con R y con S, con R y con S, con T. No pasa nada, ¿listo? No pasa nada como se nombren. Lo importante aquí es que están unidas con una I, no pasa nada si están positivas o negativas, y que yo puedo concluir a una de ellas. ¿Listo? ¿Qué significa la conjunción? Recordemos que es una I. Entonces tengo P y Q, ¿cierto? Si estudio y aprendo, la conclusión, estudio. O también puedo escribir la conclusión, aprendo. Bien. Vamos con otra. La ley de absorción. Bueno, en realidad esta casi no la utilizamos en las leyes de inferencia, pero revisémosla. P entonces Q y la conclusión es P entonces Q y P. Esto lo establecen las leyes. Recuerden revisar el Padlet que está en sus foros. Allá hay un Padlet donde pueden descargar todas las leyes de inferencia, pueden revisar todo, ¿listo? P entonces Q, entonces si canto, entonces bailo. En conclusión, si canto, entonces bailo y canto. Bien. Otra, la ley de conjunción. También la utilizamos bastante en la demostración de validez. ¿Por qué la utilizamos bastante? Porque resulta que yo necesito llegar a una conclusión que es P y Q. Pero ya por allá tengo construido en una premisa a P solito y en otro tengo a Q. Ah, entonces utilizamos esta ley de la conjunción o de la adjunción y las unimos con una I, ¿cierto? O sea, P, Q, la conclusión es P y Q. Yo puedo unir dos premisas con una I, ¿cierto? Aplicando la ley de la conjunción o la ley de la adjunción. Carlos baila, Carlos canta, en conclusión, Carlos baila y Julián, Carlos baila, Julián canta, en conclusión, Carlos baila y Julián canta. Bien. Conjunción. La ley de la adición. También la podemos utilizar de pronto en la demostración de validez, que si yo tengo una premisa, por ejemplo, P, le aplico la ley de la adición y le hago la OQ, ¿sí? P, O, otra premisa. Aplicando la ley de la adición. Claudia camina, en conclusión, Claudia camina o corre. Recuerden que ustedes y las proposiciones simples deben ser un tema académico, ¿cierto? No puede ser cualquier tema. Ley de la contraposición o ley contraria. Entonces, si yo tengo P, entonces Q, ¿sí? Puedo concluir, o eso es equivalente a la negación de Q, entonces la negación de P. Ley contraria. Fíjese que primero niego al consecuente, entonces negación del antecedente. Si canto, entonces bailo, es equivalente a si no bailo, entonces no canto. Esa a veces la utilizamos. Ley del condicional. P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. Si corro, entonces sudo, equivalente a no corro o sudo. Estas acá las paso rapidísimo porque las más utilizadas son las anteriores, ¿listo?
Leyes de Morgan. Negación de P y Q es equivalente a negación de P o negación de Q. O también otra premisa, negación de P o Q es equivalente a negación de Q y negación de P. Te revisen que cuando yo tengo una I, entre paréntesis, la P y la Q, ¿cierto? Y afuera está negado, puedo concluir la negación de P y la I la cambio por una O, negación de Q. Si abajo tengo una O, ¿cierto? Eso está negado, todo ese paréntesis, puedo concluir la negación de Q y la negación de P. O sea, en la equivalencia hay que cambiar el conector. La I por la O y la O por la I. ¿Cuáles son las más utilizadas acá entonces? Conjunción, ¿cierto? La simplificación, otra bien utilizada, la conjunción, adición puede ser también, ¿listo? Para sus demostraciones. Bien, observemos con atención algunos ejemplos de las leyes de inferencia. Entonces, el modus tollendo-tollens, también bastante aplicado en la demostración de validez. Dice que la proposición P es Carlos se ejercita y Q, Carlos tiene buen estado físico. Entonces, el tollendo-tollens, recordemos que era la negación del consecuente y que la respuesta es la negación del antecedente. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Carlos no tiene buen estado físico, en conclusión, o por lo tanto, Carlos no se ejercita. Bien, vamos con otra. Modus ponendo-ponens. Recordemos que lo identificamos porque hay una implicación, porque la otra premisa es el mismo antecedente. Entonces, la conclusión es el consecuente. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. En Manizales llueve. Por lo tanto, en Manizales hace frío. El silogismo hipotético. Recordemos que son implicaciones y la respuesta es otra implicación. Que se va el consecuente de la primera con el antecedente de la segunda y las respuestas son los que me quedan. P, entonces seré. Si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Por lo tanto, Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Aquí les hago una aclaración y es que aquí están enumeradas por las premisas, ¿sí? Pero si me piden lenguaje natural, no hay que enumerar las premisas, sino hacer punto seguido. Termino acá, P entonces Q, punto seguido, Q entonces R. Punto seguido, por lo tanto, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Porque el lenguaje natural, recordemos que es un párrafo, ¿ok? Aquí está especificado por cada premisa. Pero vuelvo y repito, si me pidieran lenguaje natural, entonces cuando termino aquí, hago punto seguido y continúo con la otra premisa. Punto seguido, concluimos la última, ¿listo? La doble negación. Mire, fijémonos para yo pasar al lenguaje natural. Si P es que Valentina hizo la tarea, ¿cómo hago la doble negación? Primero debo reemplazar el primer símbolo, que es esta negación. Entonces digo, no es cierto que, ¿sí? Ahora voy a reemplazar no P. Entonces, si Valentina hizo la tarea es P, o sea que la negación es que Valentina no hizo la tarea, ¿cierto? Entonces, no es cierto que Valentina no hizo la tarea. Por lo tanto, Valentina hizo la tarea. ¿Ok? Así queda reemplazada la doble negación. Primero reemplazo el primer símbolo de negación, luego reemplazo la negación de P y concluyo P positiva. Bien. El modus tollendo-ponens. Recordemos que va con la O y que la otra premisa es la negación de uno de ellos, ¿cierto? Entonces, aquí me dan las proposiciones simples y me queda Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Leo no juega fútbol, por lo tanto, Leo juega baloncesto. Listo, muy bien. Bueno, vamos a activar acá, necesito que me confirmen por el chat las siguientes leyes. ¿Listo? Vamos a participar ahí todos en el chat, por favor. Entonces, atentos. ¿Cuál ley de inferencia se aplica aquí si tenemos las siguientes proposiciones?
Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía. Valentina no estudia economía. En conclusión, Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Cuál ley de inferencia se aplicó? Los leo por el chat. Modus tollendo ponens. Ok, muy bien. Modus tollendo ponens. ¿Por qué será tollendo ponens? Profe, porque lleva el condicional o, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Ok, por ahí en el chat la mayoría responde que la A, muy bien. Ok, Tolendo. Tolendo ponens, ojo, Tolendo ponens la opción A, correcto, la A. Porque como lo decía su compañero, porque recordemos que esa la identificamos porque lleva la O. ¿Ok? Exacto. Muy bien, excelente. Entonces la A, correcto. Listo. Bien. Pregunta 2. Dice, si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. No llegaré temprano a clase. En conclusión, no me levanté temprano. ¿Cuál ley de inferencia aplicamos? Modus tollendo tollens. Muy bien, Tolendo Tollens. ¿Alguien da más? Dicen que la B, ok, bien. Listo. ¿Cómo sabemos que es la B? Muy bien. ¿Cómo sabemos que es la B? ¿Cómo sabremos que es la B? Lleva el condicional entonces. Y está negando. Y está negando el ¿A quién? consecuente. Al consecuente, muy bien. ¿Y la respuesta es? Negación del antecedente. Muy bien. La negación del antecedente. Excelente, muy bien. O sea que nos queda modus tollendo tollens. Muy bien. Siguiente, dice que si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratan más tutores. Si se contratan más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. Listo. Conclusión, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de tutores. ¿Cuál es? Eso, muy bien. Excelente. Sí, mi amor. Ok, muy bien. Perfecto. Te vamos a marcar la C. Muy bien. La C no me la dejo marcar. Listo, muy bien. Este tiene activado el chat. Listo. Perfecto, muy bien. Listo. Ok, ¿cómo identificamos al tolendo tollens? Tiene dos premisas y dos Sí. entonces. Ok, tiene dos entonces. Bien. ¿Y la respuesta? Es negación del antecedente. No, la respuesta del silogismo hipotético. Profe, usted dijo tollendo tollens. Estamos en esa, vale. Ok, ok. Entonces recordemos que es del silogismo hipotético. ¿Cómo identifico la conclusión? En diagonal, ¿no? Ok, sí, bien. Me queda en diagonal y me queda un entonces, ¿no? Me queda otra implicación. Bien, vamos Sí, ahora con esta. Ajá, muy bien. Vamos ahora con este argumento. Dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Proposiciones simples. Revisemos que hay que tener en cuenta los conectores para separar esas proposiciones simples, ¿no? P, Andrés está matriculado en la UNAD. Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. R, Andrés está matriculado en el curso de programación. S, Andrés es buen estudiante. ¿Cómo nombramos las proposiciones? Como ustedes quieran, pero deben tener las palabras
P, Q, R, S, T. ¿Listo? Desde P en adelante las letras las pueden nombrar como quieran. Que cada vez que encuentro un conector lógico, llego entonces, entonces sigue otra proposición, ¿cierto? Punto seguido, sigue otra proposición, porque el punto seguido me indica una I, me indica una conjunción, entonces sigue otra. Que encontré una O, entonces O, entonces sigue otra, ¿listo? Y hay que tener en cuenta cuáles son negaciones, porque por ejemplo arriba dice, entonces no estudio ingeniería de alimentos. Entonces Q dice que Andrés estudia ingeniería de alimentos, o sea que la negación de Q, Andrés no estudia ingeniería de alimentos, ¿cierto? Ese es otro aspecto a tener en cuenta. Bien. Ejercicio 1. Andrés está matriculado en la UNAD. Andrés, bueno, estas eran las proposiciones simples. ¿Cómo me queda la expresión simbólica? Pues ustedes deben tener en cuenta el lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, en el lenguaje natural dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, ¿y eso quién es? R. Entonces, no estudia ingeniería de alimentos, o sea que entonces, no Q, ¿cierto? Verificamos. R, acá se demora. R, entonces no Q. Bueno, ¿qué sigue en mi lenguaje natural? Punto seguido. O sea que sigue una I. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Entonces revisamos. Punto seguido, que era la I, ¿cierto? Andrés está matriculado en la UNAD, que es P, o es buen estudiante, que es S. Listo. ¿Qué sigue? Punto seguido, o sea que sigue otra I. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Entonces aquí sigue otra conjunción. Andrés está matriculado, Andrés estudia ingeniería de alimentos y Andrés está matriculado en la UNAD, ¿cierto? Q y P. ¿Y ahora qué sigue? Dice, por lo tanto. Entonces, por lo tanto, quiere decir que sigue la conclusión. Por eso al lenguaje simbólico le colocan un corchete cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. O sea, negación de R, ¿no? R es que está matriculado, entonces no R es que no está matriculado. Entonces, la conclusión, luego del paréntesis cuadrado, porque seguía conclusión, por lo tanto, negación de R. Fíjese que se convierte paso a paso el simbólico en el natural, ¿cierto? Bien. Para su ejercicio 4 les enumeran unas premisas, ¿cierto? Que la premisa 1, que la premisa 2, que la premisa 3. Es P1, P2, P3 son las premisas y nos dan una conclusión. Entonces acá las enumeraron, nos dieron una conclusión y que para aplicar esas leyes de inferencia lógica, ¿qué hago? Sigo construyendo nuevas premisas. Fíjese que acá el ejercicio me dio 3 premisas y una conclusión. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Construye premisa 4, premisa 5, premisa, hasta que llegue a la conclusión. Si el estudiante construyó una sola premisa y llegó a la conclusión, bien, no pasa nada. ¿Listo? Que el estudiante solamente me utilizó premisa 1 y premisa 3 y llegó a la conclusión. Listo, no pasa nada. Bueno, que utilizaron premisa 1, premisa 2 y llegaron a la conclusión, listo. Que esta premisa no la utilicé, no pasa nada. Lo importante es llegar a la conclusión. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Nos dieron 3 premisas, recordemos. Me toca seguir construyendo premisa 4. Entonces, ¿qué hicieron acá? Aplicaron la ley de simplificación en la premisa 3, ¿cierto? Entonces, ese es otro dato importante en la demostración. Cuando ustedes tengan una I en una de las premisas, inmediatamente aplicamos simplificación. Entonces, aplican simplificación, sacan a Q, entonces dicen que premisa 4 es igual a Q, aplicando simplificación en la premisa 3, ¿cierto? Para la premisa 5, entonces dicen que aplican el Toledo-Tollens entre P1 y P4. Entonces, revisemos. P1 es R, entonces no Q. Y P4 es Q. Entonces sí, ¿cierto? Tengo la negación del consecuente, ¿cierto? La negación del consecuente y la respuesta es la negación del antecedente. ¿Ok? Y me da negación de R. Eso de que las aplico aquí en P1 y P4, ustedes lo pueden hacer ahí, apartecito. P1, debajito P4, pum, sacan la conclusión, negación de R. Entonces, P5 es negación de R. ¿Qué se hizo? Aplicando el Toledo-Tollens entre premisa 1 y premisa 4. Cuando ya tengo negación de R, recordemos que mi conclusión, ¿quién era? Negación de R, ¿cierto? O sea que ya
Hasta ahí llegamos porque he llegado a la conclusión. Entonces, llegué a negación de R, termino mi demostración porque esa era la conclusión que me estaban pidiendo. Bien. Bueno, revisemos estas preguntas. Dice, seleccione la respuesta correcta. La siguiente forma corresponde a ¿cuál ley de inferencia lógica? Entonces tenemos P, entonces Q, P, conclusión Q. ¿Cuál es la ley? ¿A, B o C? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la ley de inferencia que se está aplicando acá? ¿Será Modus ponendo modus? ponens. Ok, muy bien. El modus ponendo ponens. ¿Por qué? ¿Por qué será el modus ponendo ponens? Ok, la B, bien. Porque tenemos el mismo antecedente de la implicación, ¿cierto? Tenemos a P, que es el mismo antecedente, y la respuesta es el consecuente. Muy bien. Exacto. Muy bien, por todos los que están ahí atentos. Excelente. Bien, pregunta 2. Atentos con esta. ¿Javier va al cine o va al estadio? Si Javier va al cine, entonces Javier sale con Sofía. Si Javier va al estadio, entonces Javier sale con Gabriela. Conclusión, Javier sale con Sofía o Javier sale con Gabriela. ¿Cuál será la respuesta? Silogismo disyuntivo, silogismo hipotético o modus tollendo tollens. ¿Ustedes qué dicen? ¿Silogismo disyuntivo? Ok, ¿por qué crees que es silogismo disyuntivo? Tiene 3 premisas. Bien, tiene 3 premisas. ¿Qué más? ¿Cómo va la respuesta? ¿Con un entonces, con una I, con una O? Con una O. Con una O. Ok, muy bien. La respuesta va con una O. Lleva 3 premisas, muy bien. Entonces, es un silogismo disyuntivo. Muy bien. Ojo con los que señalaron el silogismo hipotético. Hipotético, la respuesta va con un entonces. Ahí ya es descartado. ¿Listo? Tollendo tollens. La respuesta Tutora, no puedo ver la pantalla. sí se está viendo bien. Revisa tu conexión y si no te toca salir y volver a entrar. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, silogismo disyuntivo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones? El dueño no es responsable de las reparaciones. Conclusión. El arriendo se mantiene válido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la ley de inferencia que se aplicó? ¿Cuál será? ¿Será tollendo tollens? Mira, el arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones. El dueño no es responsable de las reparaciones. Conclusión, el arriendo se mantiene válido. ¿Cuál creen que es la respuesta? Para mí sería la C, el modus tollendo ponens. Ok, muy bien, muy bien. Ojo los que están marcando la A y la B. Tollendo ponens porque hay una O. Mire, el arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones. Hay una O. Y se mantiene la inicial de el arriendo, se mantiene válido, que es la primera. Exacto. Sería Entonces, la luego, ¿qué hacen? Luego niegan a una de ellas, ¿cierto? Que es el dueño no es responsable de las reparaciones. O sea que se me fue Q y me queda la primera, que es el arriendo, se mantiene válido, que es la P. Bien, excelente. Entonces, tollendo ponens. Muy bien. Última. Para poder aplicar el método de leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado tautología, contradicción o contingencia. Eso es para su ejercicio 4. Los escucho, los leo en el chat. Pregunta 4. ¿Cuál será la respuesta? Para aplicar las leyes de inferencia, la tabla de verdad me ¿una debe dar... tautología? Exacto, muy bien. La tautología. Recuerden que eso es una demostración de validez, ¿no? Y para que sea válido esa tabla de verdad, que eso es en su ejercicio 4,
les debe dar una tautología. Muy bien. Excelente, bien. Listo, vamos a escuchar este video. Realizaste de esta forma correcta el 75% de las preguntas. Realmente aprendiste a reconocer y a diferenciar las leyes de inferencia. Pero te invito a seguir repasando para poder manejar el tema cada vez mejor. ¿Listo? Ay, por allá algo creo que le marqué. Bien. Bueno. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Espero que hayan repasado ahí un poquito las leyes de inferencia lógica. Bien. Vamos a revisar este ejercicio, cómo aplican las leyes de inferencia lógica. Bien, entonces atentos. Recuerden que acá tenemos ya premisa 1, premisa 2, premisa 3 y la conclusión es negación de P. Entonces, ¿qué se hace? Se siguen construyendo nuevas premisas, premisa 4, premisa 5, hasta llegar a negación de P. ¿Sí? Entonces, atentos. Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de la red de curso Pensamiento Ilógico y Matemático de la UNAD. Bueno, en esta presentación vamos a tratar algunos ejercicios donde vamos a probar la validez de argumentos utilizando leyes de inferencia. Ok, el objetivo de esta presentación principalmente es desarrollar ejemplos de ejercicios muy similares a los propuestos en la guía del curso de Pensamiento Lógico Matemático para la tarea 1, donde se va a probar la validez de argumentos a través y utilizando las leyes de inferencia. Específicamente, ¿qué queremos ver al finalizar esta presentación? Reconocer algunos de los conceptos básicos y comprensión de las leyes de inferencia. Asimismo, aplicar las leyes de inferencia en forma correcta para ya llegar a las conclusiones esperadas de acuerdo al argumento. Bueno, aquí para poder continuar compartimos las principales leyes de inferencia, ¿no? Que las cuales pues ya previamente debemos tener una apropiación y claridad sobre los conceptos que ellas expresan, ¿no? Principalmente pues tenemos modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, ¿ok? Silogismo hipotético, está la asunción, simplificación disyuntiva, en fin, digamos, aquí están las principales y más utilizadas leyes de inferencia. ¿Ok? Miremos el primer ejercicio. Entonces, tenemos esta expresión simbólica, lenguaje formal matemático, la siguiente expresión, el siguiente argumento, ¿ok? Donde tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R, entonces no P. ¿Ok? Esto que nos podemos ver y de acuerdo a los conocimientos pues ya adquiridos, ¿no? Tenemos inicialmente la primera parte que son las premisas, ¿cierto? Tenemos las premisas, ¿sí? Luego tenemos el conector lógico entonces y tal. Y finalmente tenemos un consecuente. Es decir, tenemos unas premisas y un consecuente. Vamos a utilizar estas premisas utilizando leyes de inferencia lógica para llegar a esta conclusión. ¿Ok? Esto entonces lo expresamos de esta forma. Entonces, debemos mirar a partir de estas proposiciones cuál sería la más apropiada para llegar a esta conclusión. Entonces podemos ver que tenemos estas primeras premisas. La premisa P1, P entonces Q, la segunda premisa Q, QR. Vemos que esto es compatible con la regla o ley de inferencia de silogismo hipotético. Podemos ver que P entonces Q, Q entonces R, se puede tener la equivalencia, ¿cierto? De P entonces R, ¿ok? Entonces, aplicando esta ley, ¿cierto? Para la premisa 1 y 2, vamos a obtener la conclusión P entonces R, aplicando aquí como encerré en este círculo la ley de silogismo hipotético. ¿Ok? Lo podemos expresar acá de esta forma, SH, silogismo hipotético, y haciendo referencia a 1 y 2, a la premisa 1 y a la premisa 2, creando una nueva premisa que es la premisa 4.
¿vale? Bueno, sigamos entonces con nuestro ejercicio. Entonces, podemos observar que aquí hay otra regla de inferencia, la Toledo-Tollens, ¿ok? Donde dice, si tengo un P, entonces llego a la conclusión Q. Si no se da Q, ¿qué significa? Que el precedente no es correcto, es decir, que el precedente sería no P. Ok, ¿dónde lo podemos aplicar? Miremos bien, si yo tengo acá P, entonces R, una negación de la consecuencia sería no R. Ok, entonces es muy factible que nos pueda funcionar. Y efectivamente, si yo tengo P, entonces R, y la conclusión no es R, pues significa que la premisa es no P. Ok, entonces con la premisa 3 y 4 llegamos a la conclusión de no P. Ok, y con esto, utilizando estas dos reglas de inferencia, podemos llegar a la demostración. Es decir, utilizando estas dos reglas de inferencia aplicadas sobre estas premisas, llegamos a esta conclusión, confirmando de que este argumento es, desde el punto de vista lógico, es válido. Hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Para que una demostración sea realizable, sea demostrable, una argumentación sea demostrable, cuando se hace la tabla de verdad, debe ser tautología. Es decir, que la respuesta final, todos los valores son verdaderos. Bueno, continuemos y revisemos otro ejercicio de utilización de las reglas de inferencia para demostrar la validez de argumentos, ¿no? Entonces miremos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos otra expresión donde podemos ver que tiene 4 premisas, P entonces, Q entonces R. Ahí vemos una premisa con proposiciones compuestas, una especie como de anidada, ¿ok? Una expresión compuesta, ¿cierto? Una premisa 2, R y P. Una premisa 3, S o Q. Y una premisa 4, no. ¿Qué queremos finalmente? Utilizando estas premisas, a través de las leyes de inferencia, llegar a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, miremos a ver cuáles leyes serían las más apropiadas. Entonces, sugerimos que inicialmente utilicemos Toledo-Pollens. Básicamente, ¿qué es? ¿Es P o es Q? Si no es Q, significa que es P. ¿Ok? ¿Es lo primero o es lo segundo? No, no es lo segundo. Ok, entonces es lo primero. Y viceversa, ¿no? Entonces, miremos dónde la podemos aplicar. Esta regla la podemos aplicar en la proposición 3 y 4, donde seguramente obtendremos la respuesta de la proposición S. Si vemos es S o es Q. No es Q, entonces la conclusión es S. ¿Ok? A través de Toledo-Pollens. Bueno, continuemos. Bueno, hay otra regla de inferencia que es la simplificación, P y Q. ¿Dónde la podemos aplicar? Miremos bien. Entonces, claro, aquí tenemos una proposición, la número 2, que se ajusta, digamos, a esta regla y la podemos aplicar de tal forma que podemos, al simplificarla, determinar la proposición P, utilizando simplificación, ¿vale? Pero todo esto que estamos haciendo es buscando ¿qué? Buscando llegar a nuestro objetivo, que es la demostración y llegar a la conclusión que el argumento nos enseña a partir de las premisas. ¿Sí? Vemos que esa demostración, en la conclusión hay una S. Entonces, mira, aquí cuando aplicamos Toledo-Pollens obtenemos la S. Ahora necesitamos obtener esta otra parte, que es Q entonces R, que vemos que la tenemos acá, ¿vale? Bueno, continuemos el ejercicio, a ver qué nos propone. Entonces, mira, hay otra regla que es la de Toledo-Pollens. ¿Ok? Podemos ver nuevamente que si P entonces Q, entonces si la premisa es P es correcta, pues la conclusión es Q. ¿Es a dónde la podemos aplicar? Entonces la podemos aplicar en la premisa 1 y la premisa 6. Si tengo P, entonces se concluye que es Q entonces R y efectivamente se da P, pues ¿qué voy a concluir? Q entonces R. ¿Ok? Entonces vemos
que ya tenemos por aquí, ya tenemos esta parte de Q entonces R de la conclusión, y por acá tenemos la S, ¿cierto? De la otra parte, ¿ok? Entonces, continuemos con nuestro ejercicio. Entonces, hay una regla de la adjunción. Tengo una premisa P y otra premisa Q. Para que eso se cumpla, yo las puedo unir utilizando el conector lógico I, de tal forma que quede P y Q. ¿Ok? Entonces, ¿dónde la podemos usar? La podemos usar en la premisa 5 y la premisa 7. De tal forma que al unirlas con el conector lógico I, ¿cierto? Voy a obtener S y Q entonces R, lo cual corresponde a la conclusión esperada, entendiendo la expresión simbólica de argumentación que nos fue entregada en este segundo ejercicio. Bueno, vamos a ver un último ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra expresión, nuevamente conformado por 4 premisas, ¿cierto? Cada premisa pues son 4 proposiciones, o cada premisa es una proposición compuesta, ¿ok? Que es el precedente, antecedente, luego viene un entonces y finalmente se concluye Q. Es decir, esta expresión simbólica lo que me está diciendo es que teniendo estas premisas, ¿ok? Entonces puedo llegar a la conclusión de P. Vamos a hacer esa demostración. Entonces, primero que todo, podemos utilizar esto de otra forma, el silogismo disyuntivo. Entonces vemos acá que tenemos en las premisas la misma estructura con la proposicional de lo que es el silogismo disyuntivo, ¿no? Vemos inicialmente un conector O y 2 entonces. Si P entonces R y Q entonces S, y tengo P o Q, pues yo puedo concluir que por un lado va a ser R, por otro S, y los puedo unir en el conector O. ¿Listo? Entonces generamos una premisa 5. Luego, miremos qué más podemos hacer para avanzar. Utilicemos nuevamente la ley de inferencia Toledo-Ponens, P o Q. ¿Dónde la podemos utilizar? Entonces, esa la podemos utilizar entre 5 y 4. Tengo R o S. ¿Es R o es S? Aquí esta otra premisa 4 me dice no es S. Entonces, la respuesta es R. ¿Ok? Entonces, utilizando Toledo-Ponens entre 5 y 4, voy a obtener un valor o una respuesta de proposición R. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando, porque realmente la conclusión esperada es P. Entonces, para esto, miremos, utilicemos otra regla de inferencia que es modus ponendo ponens. ¿Ok? Y esa, ¿qué haríamos? Entonces, utilizaríamos la premisa 2, que ya la conocemos inicialmente. Correcto. P entonces R. Y la 6, R. Si tengo que es P y la conclusión es R, y efectivamente con la premisa 6 estoy llegando a la conclusión que la conclusión es R, es claro que es porque, de acuerdo a esta ley número 1, pones, la premisa es P y es correcta. Entonces vemos aquí en este punto cómo utilizando estas leyes de inferencia se muestra la validez por argumentación. Bueno. Listo, estimados estudiantes. Entonces, ahora, ya haciendo un breve repaso de las leyes de inferencia lógica, les voy a pasar al chat esta actividad, ¿sí? Es una actividad interactiva donde ustedes, ya repasamos las temáticas de la unidad 1, ¿cierto? Entonces usted va a participar en esta actividad, la cual va a quedar como evidencia de su asistencia al B-Learning correspondiente a esta unidad. Entonces, se las voy a compartir aquí en el chat para que por favor la revisen. ¿Listo? Es actividad interactiva. Por favor ingresan, lo solucionan, como ustedes crean que es. No vayan a creer que es que si se sacan 5 yo les coloco 5 en el B-Learning. No, como ustedes crean que es. Si de pronto la pierden, bueno, entonces nos toca repasar más, pero no importa, participó.
¿Listo? Entonces, lo importante es la participación. Tampoco es a la ligera. Hay que revisar bien. Pero sí que por favor todos participen. Buenos días, doctora. Es que me parece que ya resolví esos ejercicios. Ah, o sea, no te A mí deja resolver también. nuevamente. Caramba. Bueno, listo, no importa. Entonces, si algún estudiante no ha participado, por favor, ingresa y lo responde. ¿Listo? Ok, listo. Ah, bueno, o sea que solamente los deja una respuesta. Quiere decir que si ustedes participaron en la sesión pasada, ya tienen eso. Ok, no pasa nada. De los que no han participado, por favor, la responden. Bueno. Y ya en un momentico les voy a compartir el link de asistencia. Ok, listo. Pues como les decía, entonces si les aparece ya la puntuación y la retroalimentación del pasado, entonces dejamos así, ¿listo? Porque si ya participaron, quiere decir que ya ingresaron a unidad número 1. Ok, les pido el favor, los que no la han diligenciado, entonces sí, por favor, ingresan y la realizan. Bueno. Ok, listo. Voy a dar 2 minuticos más y si hay otra inquietud, por favor, la hacen saber. Un minutico más para que revisen la actividad. Si hay algún estudiante que me dice, no, en ese tiempo no alcanzo, entonces se toma más tiempo, ¿listo?
Ok, Jessica, tranquila, tranquila. Continúa entonces con la actividad. Ok, listo, listo. Es más tiempo. Y si no, ¿qué les parece si firmamos asistencia? Les dejo la actividad y ustedes se toman unos 10 minuticos, 15 minutos y la responden. ¿Qué dice? Profe lo dijo demasiado tarde, ya lo entregué. Fue mal. Ok, ok, listo. Pero está chévere el ejercicio, está chévere. Bueno, ok. Sí, a mí también me parece que, exacto, los que dicen que listo. Listo, entonces vea, ustedes revisan ahorita, o sea, como con calma, ¿cierto? Se toman unos 10, 15 minutos. A mí el sistema me dice a qué hora responden, ¿sí? Y recuerden que a nosotros nos toca entregar estas asistencias y estos ingresos y el sistema nos dice a qué hora respondieron. Entonces no se pueden pasar más o menos de 15 a 20 minutos, ¿listo? O sea, ahorita terminamos, se toman su tiempito, unos 15 minuticos y resuelven. Vuelvo y repito, si usted se toma más tiempo, ya después no me va a aparecer por allá en esa asistencia. Entonces les voy a compartir al chat entonces el registro de la asistencia. Creo que ya voy a dejar acá de compartir pantalla. Les voy a pasar el link de la asistencia. Vuelvo y repito, importantísimo colocar muy bien su documento de identidad, sus datos. Bueno, porque entonces después, ¿cómo les asigno el puntaje? También de la asistencia les voy a pasar una encuesta de satisfacción del B-Learning, que también es muy importante que nos la respondan. Bueno. Ahí en el chat, entonces ya tienen la asistencia y la encuesta de satisfacción. Bueno, voy a dejar de grabar ya esta sesión de B-Learning para los estudiantes que la quieran ver y repasar los temas. Estas sesiones estarán llegando a sus correos. Bueno, las grabaciones. Para los que deseen de pronto repasar el tema nuevamente de los que estuvieron hoy, pues lo mismo, revisan la grabación, retroceden, adelantan, qué sé yo, y repasan para desarrollar sus ejercicios. Recordemos, por favor, ojalá este fin de semana subir nuestros 4 ejercicios al foro con el fin de que reciban sus correcciones. ¿Listo? Voy entonces ya a finalizar la grabación. Muchas gracias y me quedo acá en sala con los estudiantes.